hay algunos que ni siquiera le había alcanzado a hacer clases, así que vamos a tener en nuestra primera sesión de hoy día, eh, eh, está destinada más o menos a hacer una introducción de lo que es la filosofía, lo que es el quehacer filosófico. Y les recuerdo que mantengan cierto una postura acorde a los aprendizajes y vamos a empezar sin más para no atrasarnos, ¿ya? Chiquillos, miren, mientras comenzamos, aquí yo quiero compartir esta... Espérense, déjame compartir un poquito. Aquí sí. Ya. Este Power, chiquillos, yo se lo había enviado, una actividad también, pero lo vamos a revisar, ¿cierto? Pues lo voy a volver a reenviar. Quizá ahora se aclaren mejor un poco algunas dudas que tenían. Y lo siguiente es que vamos a ver un video de introducción también, que les voy a pegar el link en el chat, ¿cierto? Mientras tanto, vamos a ver esto. La unidad número 1 de la filosofía dice que la filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. ¿Ya? El objetivo de Bien sea ahí, vamos a describir las características del quehacer filosófico, ¿cierto? Considerando el problema de su origen, desde cuándo nació la filosofía, cuál es su sentido, ¿cierto? Y además vamos a conocer algunas preguntas filosóficas que se han planteado a lo largo de la historia a manera de introducción. ¿Ya? Lo primero, por ende, que corresponde, chiquillos, es que nosotros hablemos de qué es la filosofía, ¿cierto? Cuándo nace y más o menos quién fue el primer filósofo, ¿ya? Para ello, entonces, yo le voy a copiar aquí este link en el chat. Vamos a ver este video que dura 2 minutos 47 segundos y después vamos a retomar la grabación de la clase. Nosotros pudimos observar, se cuenta más o menos el contexto histórico de cómo nace la filosofía y qué significa la filosofía etimológicamente, ¿ya? La palabra filosofía, bien salida ahí, significa amor por la sabiduría y en el fondo quiere decir justamente que las personas, los filósofos, lo que tratan de hacer es obtener conocimiento del mundo, ya hacerse preguntas a partir del mundo en el cual estamos viviendo, ¿ya? Nosotros por lo general, cuando por ejemplo a medida que vamos creciendo y somos niños, a nosotros nos van entregando conocimiento, ¿ya? Nacemos sin saber nada, por decirlo de una forma, con la mente en blanco, ¿ya? Y se nos va enseñando el nombre de los colores, de las letras, cómo se suma, ¿cierto? Y no solo ese tipo de conocimiento, sino que también con el paso del tiempo nosotros nos van enseñando cómo uno tiene que comportarse en distintos contextos, cómo se sientan en la mesa, cómo come uno solo, ¿cierto? Cómo ser educado, cómo ser amable, e incluso otras respuestas, ¿ya? Por ejemplo, en qué Dios cree, la cultura en la cual usted nació, ¿cierto? Porque es distinto haber nacido en la India, ¿cierto? Que haber nacido aquí en Chile. Se creen en dioses distintos. Entonces uno va recibiendo información, ¿cierto? Y claro, cuando uno es niño, uno simplemente recibe la información, ¿ya? Pero resulta que cuando uno va creciendo en esta etapa del desarrollo humano, más o menos como en la adolescencia, ¿ya? Nuestro cerebro desarrolla su capacidad crítica. ¿Qué significa eso? Que se empieza a hacer preguntas, ya empieza a cuestionar las cosas, no en el sentido de querer ya la contraria, sino que porque son preguntas que naturalmente están en la cabeza de uno, ¿ya? Por ejemplo, si es que existe o no algo después de la muerte. A uno cuando niño le enseñaron que sí, por ejemplo, cuando se le murió una mascota y la enterró y estaba convencido de que ahí estaba. Sin embargo, en esta ocasión
¿cierto? Ya estoy más adulto, puede haberse muerto una mascota o un ser querido y puedo ahora preguntarme si realmente esa persona seguirá viva después de la muerte o no, que no está mal preguntarse, simplemente estamos diciendo que es algo natural, que está ahí con nosotros el hecho de saber si sí o no. Ya no podemos nosotros negar de que la pregunta ahí no aparezca, ¿ya? Creo que alguien habló ahí. Eh, ya, seguimos. Entonces, falsa alarma. Les contaba yo que en esta etapa de la vida nosotros empezamos a cuestionar y viene algo que es como natural, por decirlo de una manera, que es el asunto este de preguntarnos estas mismas preguntas, ¿ya? Y estas son preguntas propias de la filosofía, ¿ya? Como dicen en el video, la filosofía intenta responder a preguntas sobre todo lo que existe, chiquillos. ¿Ya? Cualquier pregunta que nosotros nos hagamos puede ser filosófica e incluso las mismas preguntas filosóficas se pueden repetir a lo largo del tiempo, ¿ya? Ejemplo de algunas preguntas que se han hecho todas las personas en distintas épocas es justamente si existe algo o no después de la muerte, ¿ya? O, por ejemplo, podemos preguntarnos si la realidad es solo aquello que vemos, ¿ya? ¿Qué ocurre en este sentido con aquellas cosas que no vemos, como por ejemplo las ondas satelitales o las radiales, ¿ya? ¿Habrá más cosas que existen y que nosotros no vemos, ¿cierto? ¿Cómo saber si algo es real? ¿Cómo yo saber si no lo aluciné, por ejemplo, esa situación y efectivamente vi aquello? ¿Ya? Si existe acaso la verdad o solamente cada uno tiene su propia opinión, ¿cierto? Si existe la verdad, ¿dónde está esa verdad? ¿Quién la tiene y cómo sabemos que es verdad? Entonces, si uno se fija, son muchas las preguntas que uno tiene y esas preguntas son naturales en nosotros, ¿ya? Entonces, definir la filosofía como un algo va a ser difícil porque en este sentido, chiquillos, miren, como dice ahí, cuáles son los alcances que tiene la filosofía. Cuando nosotros tratamos de responder a estas preguntas que tenemos dentro de nuestras cabezas, la filosofía se transforma en algo universal porque son preguntas que tienen que ver con la ciencia, con la matemática, con la historia, con la política, ¿cierto? Con el derecho, por ejemplo, una pregunta tan sencilla como si salgo o no de mi casa durante esta cuarentena, porque veo que hay personas que están saliendo y se están divirtiendo y yo estoy en mi casa. Entonces, cuando yo me pregunto por qué algunos sí y otros no, ya yo estoy haciendo un acto de filosofía ética en donde me estoy preguntando en el fondo por qué hacemos el bien, por qué yo estoy aquí en mi casa, evito hacer el mal, ¿cierto? Y el otro que está al lado jugando en la multicancha no está evitando hacer el mal, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos lleva a eso? ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de que la otra persona, no sé, tenga algún beneficio, algún conocido dentro del ámbito de la política, entonces pueda estar ahí libremente y no se lo lleven detenido y ahí uno pregunta, bueno, ¿por qué él tiene esa regalía si yo no? Ahí ya me estoy metiendo en el ámbito del derecho. Entonces, es complejo esto de la filosofía, chiquillos, porque abarca muchas preguntas. Son muchas las preguntas que nosotros nos podemos hacer filosóficamente, pero hay un método, hay métodos para responderlas, ¿cierto? Y al mismo tiempo, nosotros podemos clasificar esta forma de filosofía como dentro de dos tipos de filosofía, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta parte de la filosofía académica, ¿ya? Que está, la vemos en la parte de la izquierda, ese profesor enseñándola, que es cuando nosotros aprendemos de los filósofos, quién fue Platón, quién fue Aristóteles, y está por otra parte la filosofía como una actividad humana, es decir, como cuando nosotros tratamos de responder a aquellas preguntas que nos hacemos, que bien yo les decía que todos nos hacemos en algún momento, ¿ya? Y tratamos de responder desde nuestra perspectiva, ¿ya? Entonces, esto es lo que tiene la filosofía y que sirve de las dos cosas. ¿Por qué leer a un filósofo? ¿Por qué leer filosofía? ¿Ya? ¿Qué gano yo? ¿Ya? Miren,
Cuando nosotros nos planteamos una pregunta en filosofía, tratamos de responderla de una manera así bien cercano a lo que conocemos como científico. Recuerden que la filosofía, al ser madre de la ciencia viene de aquí, entonces la filosofía también trata de ser objetiva, racional, ¿ya? El problema es que son preguntas que trascienden a lo experimentable, es decir, que van más allá de una simple experimentación para saber en qué consiste, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un filósofo en una época se plantea una pregunta, ¿cierto? Y esas preguntas, él al tratar de responderla, trata, como yo les digo, de responderla de una manera racional, ¿ya? Si se pregunta, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de la persona que sale o no sale de la cuarentena, si está actuando bien o no, ¿ya? El filósofo se va a preguntar, por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Ya? ¿Qué significa que algo sea bueno? Por ejemplo, puede salir otra pregunta, ¿qué pasa si un hijo se enferma? ¿Será bueno sacarlo y llevarlo al doctor donde se puede encontrar con más gente enferma de COVID o será bueno dejarlo en la casa haciendo reposo? ¿Ya? Y un montón de preguntas que nos van a llevar en el fondo a reflexionar sobre qué es el bien, ¿ya? En eso consiste, chiquillos, la filosofía, en que uno va a tratar de responder a estas preguntas de qué es aquello que me estoy preguntando filosóficamente de la manera más objetiva, ¿ya? Son preguntas, chiquillos, que uno puede demorarse años en resolver, pero que tienen buenos resultados, como por ejemplo, cuando nosotros estudiamos académicamente, decimos que estudiamos las distintas filosofías de los filósofos, por ejemplo, ahí se menciona Platón, Aristóteles o René Descartes. El mismo René Descartes, chiquillo, escribe al final de su vida, cuando ya es viejo y tiene experiencia acumulada, escribe un libro que se llama Discurso del Método, ¿ya? Y ese libro después se transforma en lo que es la base para el método científico, ¿ya? Entonces, son reflexiones de años, ¿ya? Y eso es lo bonito, digamos, o lo bacán de tener el acceso a este conocimiento filosófico, porque si yo le pregunto a usted qué es el bien, y usted lo empieza a investigar, su investigación le va a durar mucho tiempo, ¿ya? Acceder, por ejemplo, a todas las personas que han hablado del bien o responder todas las preguntas que tengan que ver con el bien, por ejemplo, desde cuándo existen las leyes, porque las leyes imponen lo que es el bien y el mal, ¿cierto? ¿Cuál es la ley más antigua? ¿De dónde viene la palabra ley? Entonces, es una tarea de años, de décadas, ¿ya? Y estos filósofos, cuando han estudiado décadas, han leído, se han instruido, hacen publicaciones, escriben libros con todo lo que han investigado y tratan de responder a estas preguntas, ¿qué son el bien? ¿Qué es la libertad? ¿Cierto? ¿Existe el alma? Y la ventaja que tiene uno como lector, chiquillo, es que uno, por ejemplo, puede leer a estos filósofos que se demoraron 10 años en escribir un libro, uno lo puede leer en un par de horas y puede obtener un conocimiento racional, apoyado en argumentos, con información sobre el origen del problema, cómo se veía el problema antes, ¿cierto? Y así, por ejemplo, uno puede entender que una pregunta filosófica puede ser respondida desde distintas aristas. Por ejemplo, para Platón el bien es una cosa y para Descartes el bien es otra cosa, porque justamente vivieron en épocas distintas, ¿ya? Y lo que era bueno, por ejemplo, en el año 500 antes de Cristo no es lo mismo que hoy es bueno en esta época, ¿ya? Recordemos que hasta, por ejemplo, hace muy poco tiempo los niños no tenían derechos y, por ejemplo, los niños empezaban a trabajar muchas veces a los 8 años, 12 años y era normal, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, era bueno en esa época. Si un filósofo escribía lo que es el bien en esa época, es probable que no hubiera dado a entender situaciones, que situaciones como esa, que los niños trabajaran, fuera algo normal. Entonces, teniendo ese apoyo académico, chiquillos, de tener los libros de Platón, los de Aristóteles, los de Descartes, los de Nietzsche, los de muchos filósofos que nosotros vamos estudiando, nosotros podemos obtener un panorama mucho más amplio sobre un tema, ¿ya?
por ejemplo, si tenemos las definiciones del bien que da Aristóteles, que da Platón y que da Nietzsche, ¿cierto? Nosotros podemos contrastar ya lo que cada uno habló en su época, qué sirve de ellos en esta época, qué cosas no sirve, con qué cosas estoy de acuerdo yo como persona de ellos, con qué cosas no, y tomo un poquito de Platón, tomo otro poquito de Aristóteles, tomo otro poquito de Nietzsche, otro de Descartes, y me voy armando mi propia forma de ver la vida, ya una forma, chiquillos, de ver el mundo que ya es un poquito más consciente, por decirlo de una manera, que no es intuitiva como cuando uno es chico, perdón, que a uno le enseñan cosas y le imponen conocimientos, ciertos relatos sobre la verdad, sobre lo que es el bien, y no se lo explican a uno. Entonces cuando uno crece de esa manera, crece como un animal, como alguien obediente, ¿cierto? Que solamente acata lo que se le dice, ¿ya? Y que incluso le pueden estar diciendo cosas que no necesariamente son verdaderas, ¿cierto? Y uno simplemente por el hecho de no abrirse al cuestionamiento va a terminar por creerlas fácilmente, ¿ya? De ahí que uno de estos mismos filósofos dijo, el conocimiento es poder. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy nutriendo con saber, voy obteniendo conocimiento, voy obteniendo más poder y ya soy más difícil de dominarme porque no voy a tragar mentiras, ya voy a tener conocimiento, ¿ya? En eso, chiquillos, está esta doble ambivalencia de la filosofía que, por una parte, es la filosofía académica, que se refiere a la filosofía de Platón, cuáles son los libros de Aristóteles, qué dijo René Descartes, ¿cierto? Versus esta otra filosofía cuando nosotros decimos, esta es mi filosofía de vida. A ver, ¿cuál es tu filosofía de vida? Mira esto, pues, yo creo en estas cosas por estos motivos. Yo creo, por ejemplo, que nosotros somos seres libres, aunque la mayoría diga que no, porque yo he estudiado la libertad, mira, y hay varias gente que ha dicho tantas cosas sobre la libertad que yo creo esto. Uno así, por ejemplo, con ese conocimiento puede sentirse libre a cambio de que si no lo tiene, podría sentirse, por ejemplo, esclavizado. Por eso, chiquillos, la filosofía ¿ya? Es un compendio de personas que han tratado de responder a ciertas preguntas, ¿ya? Como dice en esta siguiente diapositiva, mire, ese es el fin del quehacer filosófico, es decir, de lo que hacemos los filósofos, ¿ya? Dice, lo importante de la filosofía consiste en intentar contestar sus preguntas de manera racional, ¿ya? Por ello se trata de una búsqueda incesante que nos obliga a pensar por nosotros mismos. Es decir, a ir más allá, a preguntarnos si aquello que sabemos lo sabemos porque lo hemos investigado o porque simplemente lo escuchamos por ahí y lo estamos repitiendo. ¿Ya? ¿Veis, chiquillos, que dice que la filosofía es una actividad racional, universal, radical y crítica? Porque el método de acercarse a una pregunta filosófica va más allá, como yo les decía, de hacerse una pregunta y tratar de responderla con lo primero que a uno se le ocurre. ¿Ya? Por ejemplo, que nos pregunten qué es el bien, bueno, el bien es hacer cosas buenas. ¿Ya? No, pues si uno quiere saber qué es el bien, uno tiene que empezar a hacerse preguntas. ¿Ya? ¿Qué significa que una cosa sea buena? A ver, ¿cuándo yo digo que algo es bueno? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué produce? Produce una sensación en mí, ¿cierto? ¿De dónde vendrá la palabra bien? ¿Cierto? Por ejemplo, y la filosofía siempre tiene que ir más atrás, una pregunta más atrás, por ejemplo, no sé, decir, ¿desde cuándo existe el bien y el mal? ¿Los humanos en nuestra naturaleza somos buenos o somos malos? ¿Ya? Y por ejemplo, si tú te das cuenta y decís, no, porque en la naturaleza no existen las leyes, por lo tanto las cosas son nomás, no hay ni buenos ni malos, lo bueno y lo malo lo establece la sociedad, ¿ya? Ahí uno ya empieza como a aclararse un poco más el panorama sobre por qué existe esto que es bueno y es malo, ¿ya? ¿Qué rol juegan los sentimientos dentro de lo que uno considera que es bueno o es malo, ¿ya? Todas esas preguntas, chiquillos, uno las tiene que atacar, como sale aquí en esta frase, de manera racional, universal, radical y crítica, ¿ya? Por eso dice la filosofía es una actividad racional, universal, radical y crítica, ¿ya?
La filosofía, entonces, cuando uno se hace una pregunta, cualquiera sea de las que vimos más atrás, por ejemplo, que hay vida o no después de la muerte, o qué es la libertad, ¿cierto? O si existe o no el bien, o por qué algunos eh, les gusta seguir el bien y otros no están ni ahí, rompen las leyes, ¿cierto? Todas esas cosas, chiquillos, cuando uno las va a analizar filosóficamente, tiene que sentarse a reflexionar y a echar a andar su aparato racional que es la mente, ¿ya? Por eso, para hacer filosofía, chiquillos, hay que estar muy concentrado, ¿ya? Es un mito, ¿cierto?, de que para estar filosofía, que para filosofar hay que estar bajo la influencia de alguna droga porque uno tiene que estar concentrado. Es como hacer matemáticas, chiquillos, pero con la mente, con la pura mente, ¿ya? Y tratar de buscar las respuestas porque por algo los libros de filosofía, chiquillos, responder una pregunta puede tomar 100 páginas, ¿ya? Porque hay que aclarar hasta cada uno de estos puntos, ¿ya? Por ejemplo, miren, voy a explicar estas 4 características que tiene la filosofía y después la voy a reducir a una sola y estaríamos más o menos viendo por hoy día esto de qué es la filosofía, hay que hacer filosofía, ¿ya? Primero que todo, chiquillos, la filosofía es racional y que algo sea racional significa que utiliza la razón, ¿ya?, para tratar de responder a esas preguntas. Vamos a este ejemplo. Si ustedes observan, este caballero que está, bueno, esta silueta que está aquí, que se está preguntando algo, ¿cierto? Y llegó a una respuesta, el dibujo me está haciendo ver que él llegó a una respuesta a través de un mecanismo que él echó a andar, ¿ya? Ese mecanismo lógico, chiquillos, ya de hacerse una pregunta, ya, y decir, mira, a ver, una tan simple, ¿por qué la manzana, que se hizo Newton, por qué la manzana cayó del árbol, por decir algo? Para que él haya dicho la respuesta, él echó a andar esa máquina racional que tiene dentro para, a través de la causa y el efecto, él decir, debe haber una causa que hace que la atrae hacia ella, ¿ya? Asimismo, chiquillos, uno tiene que operar racionalmente. Yo decía en las otras clases que uno, por ejemplo, cuando ve el video en internet de un gato que está empujando un vaso, ¿cierto? Y que el vaso se va a caer, ¿cierto? Y la mente de uno le dice antes, oh, cacha, el gato va a botar el vaso. Esa capacidad, niños, de adelantarse al hecho, ¿ya? Y que tú decís, ¿y cómo sabes tú que se le va a caer? Es obvio, porque lo he visto antes, no sé, causa y efecto, hay gravedad, si lo sigue empujando va a caer más, ¿cierto? El gato está haciendo presión. Cualquier cosa que uno dé como argumento de por qué el vaso se va a caer significa que uno está razonando, que uno está sacando una conclusión. Eso significa, chiquillos, razonar, sacar una conclusión a partir de lo que uno está observando. Entonces, por eso la filosofía es una actividad racional, es decir, que ocupa la razón para responder a estas preguntas, ¿ya? Que la libertad no va a decir, bueno, la libertad, por ejemplo, no vamos a partir de ningún presupuesto, ya vamos a rechazar, en este sentido, cuando dicen los mitos y las tradiciones, vamos a rechazar, chiquillos, cualquier otra respuesta que a nosotros nos hayan dicho por lo que es la libertad, ¿ya? Vamos a decir que es universal porque pretende dar explicaciones de todas las cosas, ¿ya? Se hace preguntas, chiquillos, desde qué es la vida, qué es la muerte, por qué nos portamos bien, cuál es la mejor manera de vivir, qué significa conocer, qué es la verdad. Por eso la filosofía es universal. No tiene un tema en específico como la biología que estudia la vida, la física que estudia los fenómenos naturales, ¿cierto? O etcétera, cualquier ciencia que se dedica al estudio de una sola cosa. La filosofía lo abarca todo, ¿ya? Es radical porque intenta llegar a la raíz misma, de ahí viene la palabra radical, chiquillos, de raíz, intenta llegar a la raíz misma, al primer porqué de las cosas, ¿ya? ¿Dónde fue que se dijo la palabra libertad la primera vez? ¿Ya? ¿Cuál fue el código más antiguo, cierto, que decretó qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y por qué lo decretó a partir de quién? ¿Cierto? Siempre ir a la base del problema. Y lo último es crítica porque se enfrenta a opiniones y conocimientos que están establecidos porque la información que pasó a nosotros desde que somos niños y que la escuchamos seguramente de los padres, de la televisión o de cualquier otra cosa,
son conocimientos, chiquillos, que están establecidos y se repiten, y que no necesariamente son verdad, ¿ya? Como que Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Ya algunos después más adelante entienden que habían otros habitantes antes de Colón, entonces el mismo término descubrir no está muy bien aplicado en este caso, entonces esos conocimientos operan. Hay varios conocimientos, chiquillos, que están ahí y que uno cuando es filósofo tiene que descubrir, como dice ahí, mire, lo importante de cuestionar, en el último apartado dice, lo importante es cuestionar para discernir si lo analizado es válido o no. Es decir, vamos a enfrentarnos a ciertas respuestas que nos dan en la vida y uno tiene que, en el momento en que hace una crítica a eso, que cuestiona esa respuesta, uno está viendo si es válido o no. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dicen el humano es un animal racional, ¿qué tan racional puede ser? Ya, si por ejemplo el hecho de pensar ya requiere de estar atento, si yo no estoy atento me equivoco, por lo tanto cuando no estoy atento dejo de ser racional. ¿Ya? Así uno tiene que cuestionar, chiquillos, para saber si esa base es válida o no con respecto a lo que nosotros estamos argumentando. ¿Ya? En resumen, chiquillos, miren, si nosotros queremos saber o atacar una pregunta de contenido filosófico para seguir estos 4 pasos, ¿ya? En realidad nosotros lo podemos reducir a una sola cosa, ya que es la forma en que nosotros vamos a empezar a filosofar o deberíamos estar filosofando en clases, ¿cierto? Por eso es extraño para mí hacer estas clases, porque la filosofía tiene que ver con esto de compartir las ideas de uno, si al final cada uno va a aportar un poco de lo que sabe a un tema y entre todos vamos a tener que armar una cosa, ¿ya? Lo importante, chiquillos, de esto, miren, es que estas 4 actitudes, lo racional, lo universal, lo radical y lo crítico, nosotros lo podemos reducir a una sola idea, que es el hecho de aceptar nuestra ignorancia. Es decir, que nosotros digamos, ¿sabéis que en realidad yo hasta aquí, hasta esta edad que tengo, solamente he recibido información y no he investigado nada por mí mismo? Quizás cuánta información yo manejo ahora que no es verdadera. ¿Sabes qué? Voy a partir de nuevo, voy a partir de cero, voy a hacer cuenta que no sé nada. Y voy a empezar con mi razón, mi pensamiento, a investigarlo todo. En la manera en que yo hago eso, chiquillos, estoy haciendo estas cosas que se mencionan ahí. Siendo racional, haciéndome preguntas universales porque voy a hacer cuenta que no sé nada, yendo a la raíz del problema porque voy a empezar desde el principio a investigar y